De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Sean ustedes muy bienvenidos, todos mis hermanos, todas mis hermanas, los amigos y amigas que se conectan para escuchar el interesante estudio sobre el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a ver la cuarta lección. Recuerden que estamos en esa temática general donde Salomón busca el significado de la vida. Y en esta primera lección, o sea, este contenido de esta primera lección que está dividido en varias partes, ahora es la segunda parte de esta lección 4 que estamos presentando. La interrogante ¿es todo vanidad? La respuesta, sin Dios, sí. El tema pues de este grupo de lecciones es todo es vanidad. Voy a hacer un ligero repaso de lo que presenté el día de ayer, comenzando con el prólogo temático que empezamos a hablar. Luego hablamos acerca de una pregunta introductoria: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Luego vimos los ciclos sin fin en la naturaleza y presentamos otra clase de ciclos, y esos ciclos sin fin entre los hombres, o sea, ciclos sin fin entre la humanidad. Y eso es lo que estamos tratando. Esta parte de los ciclos sin fin entre los hombres corresponde a los versos 8 hasta el 11 del capítulo 1. Y hemos estudiado versículo 8, versículo 9, versículo 10. Y ahora vamos a proseguir para continuar esta sección. Después entramos a otra sección muy importante. Vamos a proseguir con el versículo 11. El versículo 11 nos expresa: no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Aquí vemos el cuarto punto. Los hombres siempre morirán y serán olvidados. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, la siguiente generación, en otras palabras, no recuerda a la anterior generación. Y yo me remonto a usted, sobre todo los que tenemos un poco de años ya avanzados. Difícilmente recordamos a todos nuestros antepasados familiares, parientes. Casi muchos de ellos han pasado al olvido. Entonces, ¿quién recuerda a los millones de personas que han vivido y muerto? Para nosotros, literalmente, miles de años en el camino de historia humana desde los días de Salomón, el punto es aún más notable. La vanidad de la actividad humana es evidente en dos puntos, y hago mención de estos dos puntos que son muy interesantes hacerlos ver. El primero: el hombre es incapaz de lograr algo de valor permanente. Segundo, el hombre es incapaz de hacer algo para evitar morir o mantener viva su memoria. Incluso aquellos pocos que lograron obtener
un grado de fama, de modo que todavía los recordamos hoy, no ganaron nada con su fama. Bueno, todo esto lo quiero concluir con la siguiente declaración. Lo anterior concluye la primera sección del sermón que presentó el predicador. Concluye esa sección, pues hasta ahora ha presentado el punto de vista secular, es decir, la forma en que alguien miraría las cosas sin creer en Dios. Bueno, vamos ahora a pasar a un aspecto muy importante también. Y aquí este punto que vamos a pasar es donde se prueba la tesis. Y la interrogante para probar esta tesis es la siguiente: ¿es todo vanidad? Lo vamos a estar viendo en los versos 12 hasta el 18 de este capítulo 1. En este punto, Salomón comenzó su lista de cosas inútiles que han buscado los hombres. Habiendo visto que las personas no han podido encontrar algo que sea significativo, Salomón personalmente intentó responder a la pregunta candente: ¿es todo vanidad? Bueno, al investigar todas las áreas de la vida, tuvo la intención de demostrar que nada en la tierra tiene un verdadero valor. Claro, cuando yo digo esto hay que comprenderlo en base a lo que él nos presenta en estos versos desde el 12 al 18 y que posteriormente él pasa a la perspectiva de Dios. Dentro de esta prueba de la tesis ¿es todo vanidad?, veamos que el hombre no ha podido hacer ninguna obra productiva. Y esto lo vemos específicamente en los versos 12 al 15. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Analizando pues desde el versículo 12, el escritor afirmó: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, que lo dice en una forma muy clara. Esta declaración ha generado, y como lo vimos en la parte introductoria, ha generado muchos debates sobre la autoría. Así también lo consignan otras versiones. De esta traducción se ha inferido que el escritor ya no reinaba. Incluso se ha especulado que alguien estaba personificando a Salomón después de su muerte. Sin embargo, tal razonamiento es un razonamiento muy erróneo. ¿Quién luego habló de temer a Dios? Noten lo que nos expresa él al final del libro, en el capítulo 12, los versos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No habría hecho declaraciones falsas sobre su identidad y sobre su posición.
En cambio, el autor simplemente estaba diciendo: yo he sido rey durante mucho tiempo. Salomón pues usó el lenguaje de anciano antes de que concluyera su reinado. Ciertamente, un rey habría poseído los recursos para investigar todas las áreas que están a punto de ser analizadas y podría haberlo hecho sin temor a las consecuencias. Hay un escritor de apellido Garrett creía que nadie, excepto Salomón, podría haber procurado y alcanzado la sabiduría en el grado descrito aquí. O sea, en el grado descrito en este libro, en estos 12 capítulos. Versículo 13 dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón trató de usar su influencia para buscar sabiduría. Cuando él dijo: di mi corazón, él quiso decir que se comprometió en un serio y sincero intento por descubrir el significado de la vida. Su estudio fue un estudio muy exhaustivo y la principal herramienta de estudio utilizada fue su sabiduría, término que proviene de la palabra hebrea chokmah, que aparece 28 veces en Eclesiastés. Hay una aclaración que doy al respecto. Las palabras relacionadas sabio, chacán, y sé sabio, es la misma palabra chacán, aparecen 25 veces más. Es una de las palabras más importantes del libro. Chokmah fue esencial, o sea, sabiduría, pues es esencial para la credibilidad de la investigación y ser establecida. Básicamente, la palabra quiere decir habilidad técnica, aptitud, experiencia, buen sentido, sabiduría. Entonces se puede llegar a la siguiente determinación, pues, que la investigación no fue casual ni descuidada, ni fue realizada por alguien sin los recursos mentales para hacer un buen trabajo. O sea, no se trata de una situación de escribir por escribir, inventar por inventar, sino hay que estar consciente de que este es uno de los escritores y es uno de los 66 libros del canon bíblico que el Espíritu Santo intervino para que Salomón escribiera lo que nosotros podemos beneficiarnos en nuestros tiempos o desde que se escribió. La investigación de Salomón se describe mediante dos verbos. ¿Cuáles son esos verbos? Uno es el verbo inquirir y otro es el verbo buscar. El primer verbo hebreo darash, o sea, es inquirir, es una palabra que a menudo denota preguntar o buscar algo o a alguien. Repito, a menudo denota preguntar o buscar algo o a alguien. El segundo verbo, o sea, buscar, es la palabra hebrea tur, T-H-U-R. Es una palabra poco común que tiene como significado buscar, descubrir. Significa las dos condiciones en nuestro idioma. Buscar, descubrir. Es la palabra pues que describe
lo que hicieron los espías israelitas cuando fueron a buscar la tierra de Canaán. Y ahí esto se describe en varios versículos del capítulo 13 del libro de Números. Y aparece nuevamente en el libro de Eclesiastés en los capítulos 2 y 7. Entonces, al combinar estos dos verbos, la idea básica es que Salomón no dejó piedras sin remover. En su búsqueda, él nunca dejó una piedra sin remover. Él consideró sus temas a fondo, es decir, podemos decir que los consideró de arriba a abajo, de lado a lado. No quería que alguien dijera, ¿no vistes esto cuando estabas investigando? Lo que dije anteriormente en la clase del día de ayer, cómo es que el ser humano siempre va a estar inconforme. Tal minuciosidad no es fácil, y Salomón atestiguó abiertamente el hecho de que él había elegido un penoso trabajo, no era nada fácil. La palabra para penoso es ra, simplemente la letra R y la letra A con una apóstrofe, que la nueva versión internacional consigna como pesado, y hay una aclaración. Más tarde en el texto, esta nueva versión internacional consigna la misma palabra como miserable. Miren qué cosa, de pasado lo consigna a miserable. Y Eclesiastés en el capítulo 4, verso 8, lo toma en cuenta en el sentido de grave maldad, grave maldad. Y luego hay otra versión que lo consigna como infeliz. Entonces, ambas traducciones, en cierto sentido, no logran captar la esencia de la palabra. Básicamente, lo que quiere decir es malo o impío. Repito, lo que quiere decir básicamente es malo o impío. Es pues un trabajo indeseable que dio Dios a los hijos de los hombres. Entonces, preguntémonos, ¿por qué simplemente no nos dijo Dios el significado de la vida? ¿Por qué nos haría pasar por todo este esfuerzo extenuante de tratar de encontrar algo que probablemente no se pueda descubrir? El escritor Matthew Henry, por cierto, muy conocido, el escritor Matthew Henry, consideró que nuestra ardua búsqueda de conocimiento fue un castigo por el pecado de Adán y Eva, que incluyó el codiciar el conocimiento prohibido, lo que hemos visto en otras lecciones de Génesis 2:17 y Génesis también capítulo 3, los versos 5 y 6. Escribió esto: como el pan para el cuerpo, así como para el alma, tiene que abstenerse y comerse con el sudor de nuestra frente, mientras que ambos se habrían conseguido sin esfuerzo si Abraham no hubiera pecado. Bueno, con respecto a la búsqueda del predicador y la carga que Dios pone sobre los hombres, el escritor Garrett hizo las siguientes observaciones que son clave. Menciono dos de estas observaciones. La primera, el predicador estaba desafiando la noción generalizada de que la búsqueda de conocimiento le da cumplimiento a la vida y le da a la persona un significado permanente. Segundo,
vio esta búsqueda como una tarea sin esperanza, porque no pudo encontrar las respuestas que buscaba. Y tercero, reconoció que toda la vida está bajo el señorío de un Dios soberano. Los intelectuales y su trabajo están bajo su autoridad, como lo está cualquier otra persona. Y esto va de acuerdo con 1 Corintios capítulo 3, versículo 19, donde el apóstol Pablo expresa lo siguiente: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, cuando Salomón realizó su investigación, él observó varias áreas en las cuales se le llama vanidad. Se le llama vanidad en el texto, y ya hemos mencionado cuando estudiamos la parte introductoria que dentro de estos 12 capítulos Salomón menciona 21 clases de vanidades. Las primeras 6 ocurren en este capítulo 2 y las voy a mencionar. Todas las obras de los hombres, vanidad, capítulo 1, verso 14. La indulgencia en el placer, vanidad, Eclesiastés 2.1. El beneficio de la mano de obra, Eclesiastés 2.11. La búsqueda de la sabiduría, Eclesiastés 2.15. El enfoque en los logros terrenales, Eclesiastés 2.19, 21 y 23. Y por último, el logro hecho mientras se ignora a Dios, Eclesiastés 2.26. Estas 6 vanidades están comprendidas en los capítulos 1 y 2, y por supuesto que vamos a estudiar cada una de ellas. Y ahorita, entrando al versículo 14, vamos a ver todas las obras del hombre que son vanidad. Dice este verso: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si alguien pudiera enumerar todas las cosas que el hombre ha logrado, es decir, sus obras, se encontraría, o se encontrará, mejor dicho, algo de valor. No, todo ello es vanidad. O sea, lo que vimos anteriormente en el significado de la palabra vanidad, que es inútil, vano, sin valor compensatorio. Entonces, no es un problema de ubicación, porque las personas fracasan en este esfuerzo en todas partes debajo del sol. Y la razón de la falla es que la búsqueda solo tiene la misma probabilidad de éxito que la aflicción de espíritu. Y esto se ve varias veces en Eclesiastés, en el capítulo 1, verso 17, el verso 2 del capítulo 2, el verso 17, el verso 26, y así sucesivamente en el capítulo 4, en el capítulo 6. O sea, correr tras el viento. ¿Recuerdan que vimos esa figura de la naturaleza? Lo inútil que es correr tras el viento. Realmente no tiene sentido. Y vimos en una forma bien descriptiva esta situación. O sea, lo que es inalcanzable. Sin embargo, incluso si fuera alcanzable, el buscador todavía no poseería nada, excepto por Eclesiastés, que lo vemos aquí en el verso 17 del capítulo 1 y el verso 6 del capítulo 4, la frase correr tras el viento en Eclesiastés
siempre viene acompañada por el término vanidad. Por eso el título de esta lección es La vanidad de la vida. El punto de vista que presenta acá es: un hombre puede determinar o decidirse a lograr algo eternamente significativo en una creación sometida a la vanidad. Sin embargo, no importa cuánto lo intente, Coelet, o sea, el predicador, le dice que será un esfuerzo infructuoso. Es decir, también que un hombre en su labor debajo del sol corre tras el viento y alcanza muy poco con todo su esfuerzo. Usted imagínese más y más y más lo que usted, su servidor y cualquiera de nosotros queremos correr queriendo alcanzar el viento. La figura es bien descriptiva y es bien clara. En el versículo 15 se habla de que lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces, es inútil tratar de enderezar lo torcido. La frase probablemente se refiere a los giros inexplicables de la vida, así como a las acciones de las personas que escapan a una explicación lógica. La redacción aquí es similar a Eclesiastés capítulo 7, verso 13, que pone énfasis en la soberanía divina. Noten lo que dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? El lenguaje proverbial que se presenta en Eclesiastés 1:15, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse, constituye un humilde reconocimiento de la sabiduría humana. Incluso los sabios más sabios, como este rey, no pueden resolver los problemas del mundo. Usted va a notar, conforme adentremos más, que Salomón tuvo esa actitud, tuvo esa deferencia de que nunca se jactó de la sabiduría que Dios le permitió. Igualmente, lo incompleto no puede contarse. El hombre a menudo no tiene información suficiente para hacer una evaluación precisa de las situaciones que enfrenta. Usando la sabiduría que posee, puede intentar resolver algunos de los problemas de la vida. Sin embargo, fracasará. Esta ha sido la gran frustración de los sabios a lo largo de los siglos. Si bien su sabiduría proporciona beneficios en algunas arenas, no puede responder la pregunta fundamental: ¿cuál es el propósito de la vida? Bueno, pasemos a esta parte. El hombre no ha logrado utilizar la sabiduría para su pronto o para su propio beneficio, lamentablemente. Y es lo que se expresa en los versos 16 al 18. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor.
Volvamos al verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Qué es lo que se estaba expresando acá? El predicador había percibido mucha sabiduría y ciencia. Su posición como rey le había brindado la oportunidad de presenciar mucho. Afirmó que se había engrandecido y crecido en sabiduría. La palabra hebrea para engrandecido es la palabra gadal, así como se oye, gadal. Quiere decir crecer, hacer grande. Y la palabra para crecido, o sea, yasap, quiere decir agregar, agregar a o tener más. Entonces, el predicador no estaba satisfecho con el statu quo, o sea, el statu quo es el estado de las cosas. Y entonces nunca estuvo contento con lo que había aprendido o logrado. Siguió creciendo, siguió aprendiendo, siguió ampliando su ámbito de la sabiduría. Es una de las mejores actitudes que los seres humanos debemos de tener, y especialmente nosotros, los que enseñamos la palabra de nuestro Dios. Siempre entender que tenemos que crecer en la sabiduría y sobre todo en la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios. La frase sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén ha llevado a algunos a concluir que este escritor no pudo haber sido Salomón, ya que solo su padre, David, había reinado antes que él en Jerusalén. Bueno, probablemente Salomón se estaba refiriendo a todos los reyes que habían gobernado esta gran ciudad a lo largo del tiempo, tanto reyes israelitas como no israelitas. Además de David, estos incluirían a reyes cananeos como Melquisedec. Noten lo que dice Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Tenemos también a Adonisedec en Josué 10:1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Entonces, al igual que en el versículo 13, Salomón dijo que había usado su corazón, literalmente su corazón, para observar la gran cantidad de información disponible. Y esta declaración constituiría un alarde vacío y pecaminoso si el escritor no fuera Salomón. Sin embargo, con Salomón es verificable por medio de los textos de Primero Reyes que confirman que Dios le dio a Salomón una sabiduría que superaba a todos los demás. Y para ello es necesario que leamos estos versículos. Vámonos a Primero Reyes 3:12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Luego podemos consultar también en Primero Reyes
capítulo 4, versos 30 al 34. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y luego en 1 Reyes capítulo 10, versos 23 y 24. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Hemos leído todas estas referencias bíblicas de contemporáneos de Salomón, contemporáneos que constataron la sabiduría de Salomón. Ni siquiera fue él quien las repitió, fueron otros que daban fe de esa sabiduría que él tuvo. Bueno, pasemos al versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Al reconocer que la sabiduría parece ser lo más lógico de buscar, Salomón trató de estar abierto a las alternativas. También investigó las locuras y los desvaríos. La palabra locuras viene de la palabra hebrea olelá, que quiere decir delirio, engaño. También se ha definido el término como una conducta desenfrenada y sin principios que resulta de la convicción que la vida no tiene sentido y que no hay ley moral operando en el mundo. Entonces, el término acompañante, o sea, desvaríos, la palabra ciclo, quiere decir necedad, desvergüenza, impulsividad. Locuras y desvaríos aparecen juntos otras 3 veces en el libro como desvaríos y necedad e insensatez y desvarío. Entonces, la investigación de Salomón de las locuras y los desvaríos se ve pues en la búsqueda del placer en la siguiente sección, que precisamente lo veremos a su debido tiempo. Al igual que en el versículo 13, Salomón dijo que había usado su corazón literalmente. Así lo había expresado él. Bueno, incluso antes de comenzar la búsqueda, comenzó a entender que sería tan provechoso como la aflicción de espíritu. El hombre, por sí solo, con sus escasas capacidades intelectuales, es superado cuando se trata de responder muchas de las preguntas más difíciles de la vida. En esto, todo hombre necesita ayuda. Y miren lo que nos expresa el versículo 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor.
Vivimos en lo que se ha denominado la era de la información. Escuchamos y vemos imágenes de, por ejemplo, tiroteos, daños generalizados y la pérdida de vidas a causa de desastres naturales, a causa de guerras, a causa de muchas otras tragedias. Podemos nosotros saber el sufrimiento y la opresión mientras todavía está ocurriendo. En los días de Salomón, dicha información no se difundía tan rápidamente como lo hacemos ahora. El hecho mismo de yo estar transmitiendo este mensaje tan rápidamente. Sin embargo, cuando se informaba de tales cosas, causaba mucha molestia. Y es que es así. Siempre cuando el ser humano conoce de lo indebido, va a causar siempre mucha molestia. Porque el mundo está tan lleno de cosas malas que la ignorancia es dicha. Así procede el mundo. La ignorancia es dicha. La miseria y el sufrimiento invaden el mundo. El conocimiento causa cambio y el cambio es doloroso. No solo la búsqueda es entonces inútil, también trae mucha molestia y un dolor creciente. Es especialmente cierto cuando nos enteramos de hechos que nos obligan a cambiar las prácticas cómodas a las que estamos nosotros muy acostumbrados. Sin embargo, el conocimiento doloroso nos hace pensar. Algunos temas pueden parecer mejor dejados sin hablar. Sin embargo, las obras de las tinieblas han de ser expuestas. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versos 11 al 13. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Con esto, mis amados hermanos y hermanas, amigos en el Señor, termino el mensaje de este domingo 7 de febrero del año 2021. Nuevamente les invito para los próximos días sábados y domingos, sábado 13 y domingo 14 de febrero, para que usted siga beneficiándose de estos verdaderamente valiosos estudios que tenemos en el libro de Eclesiastés. Yo siempre le pido, ore por mí. Realmente se lo pido en el nombre del Señor, para que Él me dé salud, para que Él me ayude a ser un siervo que transmite correctamente la palabra que Él ya nos ha dejado. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias porque tú has sido muy grande al permitir difundir este mensaje del libro de Eclesiastés. Ayuda a que todos, sin excepción, comenzando por tu servidor, nos beneficiemos enormemente. Que sirva para nuestro crecimiento, que sirva para nuestra búsqueda al cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.